Jugadas de Shibumi. Segunda parte. Sabaki. Intento de resolver una situación difícil de un modo rápido y flexible. Japón. En el cuartel general de la CIA en el lejano oriente, en los sótanos del edificio Dai-ichi, se discutieron las demandas de Hell. Concederle la ciudadanía era fácil. Naturalmente no la ciudadanía norteamericana. Ese alto privilegio estaba reservado para los bailarines soviéticos que desertaban. Pero se podía arreglar la ciudadanía de Panamá o Nicaragua o Costa Rica, cualquiera de las zonas controladas por la CIA. Resultaría algo caro en propinas locales, pero se podía conseguir. En cuanto al pago, se mostraron más reacios, no porque tuvieran necesidad de hacer economías en su flexible presupuesto, sino porque, por un respeto protestante hacia el lucro como un signo de la gracia de Dios, sentían que el dinero se malgastara y probablemente sería un despilfarro vistas las escasas posibilidades matemáticas de que Hell regresara con vida. Otra consideración fiscal fueron los gastos del viaje de Hell a los Estados Unidos para que le hicieran la cirugía estética, pues no tendría ninguna probabilidad de llegar a Pekín con una cara tan fácil de recordar como aquella. Sin embargo, al final se decidieron, pues realmente no tenían otra alternativa. La clasificación por computadora solo había liberado una tarjeta perforada de un hombre cualificado para llevar a cabo el trabajo. Ok, ciudadanía de Costa Rica y 100K. Problema siguiente. Pero cuando al otro día por la mañana se encontraron en la sala de visitas, el agente norteamericano descubrió que Hell tenía otra petición. Se haría cargo del trabajo únicamente si la CIA le proporcionaba las direcciones actuales de los 3 hombres que le habían interrogado: el doctor, el sargento de la policía militar y el mayor Damon. Bien, un momento, Mr. Hell. No podemos estar de acuerdo con eso. La CIA cuida de los suyos. No podemos ofrecérselos en bandeja de esa manera. Sea razonable. Dejemos que lo pasado quede atrás. ¿Qué dice usted? Hell se levantó y le pidió al guardián que lo llevara nuevamente a su celda. El joven norteamericano de rostro franco suspiró y movió la cabeza. De acuerdo, déjeme llamar a la oficina para el visto bueno, ¿ok? Washington. Y supongo que Mr. Hell tuvo éxito en su empresa, dijo Mr. Abel. Pues si no fuese así, en este momento nosotros no estaríamos aquí sentados preocupándonos por su causa. Exactamente, respondió Damon. No tenemos los detalles, pero unos 4 meses después de haber sido introducido en China a través de Hong Kong, nos enteramos de que una patrulla de la Legión extranjera en la Indochina francesa lo habían recogido en la selva. Estaba bastante mal. Pasó un par de meses en un hospital de Saigón. Después desapareció de nuestro radio de vigilancia durante algún tiempo antes de surgir de nuevo como un antiterrorista independiente. Lo hemos relacionado con una larga lista de golpes contra grupos terroristas e individuales, normalmente pagados por los gobiernos a través de sus servicios de espionaje. Se dirigió al primer ayudante. Demos un repaso muy por encima. En la superficie de la mesa aparecieron detalles superficiales de una acción exterminadora tras otra a medida que Fat Boy desgranaba la carrera de Nikolai Hell, desde principios de la década de 1950 hasta mediados de la de 1970. De vez en cuando, alguno de los presentes pedía una congelación, mientras indagaba algún detalle aclaratorio de Damon. «¡Jesucristo!», exclamó Darryl Star en cierto momento. «¿Este tipo trabaja realmente en ambos lados de la calle?».
En los Estados Unidos se ha atrevido igualmente contra los Weathermen que contra los Tricas. En Belfast ha ido contra ambos bandos del guisado irlandés. Parece que haya estado trabajando para todo el mundo, excepto los árabes, los griegos de la Junta de los Coroneles, los españoles y los argentinos. ¿Y habéis ojeado las armas que utiliza para dar sus golpes? Junto a los artefactos convencionales, revólveres y boquillas de gas nervioso, figuran armas tan extrañas como un peine de bolsillo, una pajita para sorber, una hoja de papel plegado, una llave, una bombilla eléctrica. Este sujeto te estrangularía con tus propios calzoncillos si no tuvieras cuidado. Sí, dijo Damon. Es a causa de su entrenamiento en Naked Kill. Se ha calculado que para Nikolai Hell, una habitación occidental corriente contiene casi 200 armas mortales. Starr sacudió la cabeza y sorbió ruidosamente sus dientes. Suprimir a un tío como este sería más duro que intentar endurecer una uña con mocos. Mr. Abel palideció ante una imagen tan grosera. El hombre de la OLP movió la cabeza y susurró: no llego a comprender estas sumas tan extravagantes que el hombre percibe por sus servicios. En mi país la vida de un hombre puede comprarse por lo que en dólares serían 2,35 pavos. Damon le miró con aire de cansancio. Ese es un precio justo para cualquiera de sus conciudadanos. Los motivos básicos por los que los gobiernos están dispuestos a pagar a Hell esas extraordinarias sumas para exterminar terroristas es que el terrorismo es el medio de luchar más económico. Consideremos el coste de organizar una fuerza capaz de proteger a todos los individuos de una nación de ser atacados en la calle, en su casa, en su automóvil. Solo el buscar la víctima de un secuestro terrorista cuesta millones de dólares. Es una ganga para el gobierno cuando consigue exterminar a un terrorista por unos cuantos centenares de miles, evitándose al mismo tiempo la propaganda antigubernamental de un juicio. Damon se volvió hacia el primer ayudante. ¿Cuál es el precio promedio que Hell percibe por dar un golpe? El primer ayudante presentó la sencilla pregunta a Fat Boy. Justo por encima del $250,000, señor, en dólares, pero al parecer, desde 1963, se ha negado a aceptar dólares americanos. Mr. Abel rió burlonamente. Un hombre astuto, aunque uno corra todo el camino hasta el banco para cambiar dólares por dinero auténtico, su valor de inmersión le costará alguna erosión fiscal. Naturalmente, prosiguió el primer ayudante, ese precio promedio es oblicuo. Tendrían una mejor idea de su sueldo si consideraran el medio. ¿Cómo es eso?, preguntó el delegado, satisfecho por tener algo que decir. Al parecer, de vez en cuando acepta misiones sin cobrar nada. Vaya, exclamó Mr. Abel. Eso es algo sorprendente, considerando sus experiencias a manos de las fuerzas de ocupación y su deseo de vivir en un estilo adecuado a sus gustos y crianza. Yo hubiera supuesto que Hell trabajaba para el mejor postor. No por completo, corrigió Damon. Desde 1967 ha aceptado trabajos para varios grupos de judíos militares sin cobrar nada, una especie de maquiavélica admiración por su lucha contra fuerzas superiores. Mr. Abel sonrió levemente. Veamos otro caso, continuó Damon. Ha prestado servicios sin cobrar a ETA 6, la organización terrorista vasca. A su vez, ellos protegen a Hell y su castillo de las montañas, protección que hay que decir es muy efectiva. Sabemos de 3 incidentes de hombres que se dirigieron a las montañas buscando retribución a alguna actividad de Hell, y en cada uno de los casos esos hombres simplemente han desaparecido. De vez en cuando Hell acepta un trabajo sin otra razón que su repugnancia por las acciones de algún grupo terrorista. No hace mucho aceptó uno del gobierno de Alemania Federal. Transmite ese, Jewelin. Los hombres alrededor de la mesa de conferencias
examinaron cuidadosamente los detalles de la penetración de Hell en un famoso grupo de terroristas urbanos alemanes, que dio como resultado el arresto del individuo que daba nombre al grupo y la muerte de la mujer. ¿Hell estaba implicado en ese asunto?, preguntó Mr. Abel con un ligero tono de asombro. Ese fue un número muy pesado, admitió Starr. Sí, pero la retribución más elevada por una sola acción la recibió en Estados Unidos, dijo Damon. Y lo que resulta bastante interesante fue que un individuo particular se hizo cargo de la factura. Vamos a ver ese caso, Llewellyn. ¿Cuál es, señor? Los Ángeles, mayo de 1974. Al llegar a la proyección, Damon explicó: esto lo recordarán ustedes. 5 miembros de una pandilla de vándalos urbanos y ladrones que se hacían llamar Ejército Simbiótico de Liberación, de tendencia maoísta, fueron acorralados durante una larga hora de disparos en la que 350 policías de las fuerzas SWAT, hombres del FBI y consejeros de la CIA estuvieron haciendo fuego contra la casa en la que habían sido sitiados. ¿Y qué tuvo que ver Hell con esto?, preguntó Starr. Cierta persona se le había contratado para que localizara a los guerrilleros y los suprimiera. Se trazó un plan por el cual la policía y los del FBI recibirían aviso, pero estaba calculado de tal modo que ellos debían llegar después de haberse hecho el trabajo sucio, de modo que ellos recogerían la gloria y la responsabilidad. Por desgracia para Hell, llegaron media hora antes de lo previsto, cuando Hell se encontraba aún en la casa cuando lo rodearon y abrieron fuego, lanzando al mismo tiempo bombas de gas e incendiarias. Hell tuvo que ocultarse y escapar reptando en un espacio del subsuelo mientras todo ardía en la casa. En la confusión del último minuto, pudo salir y unirse al grupo de los policías. Como es natural, iba vestido como un hombre de la SWAT, chaleco, gorra de béisbol y demás. Pero según recuerdo, dijo Mr. Abel, se informó que desde el interior de la casa se disparó durante la acción. Esa fue la historia para la prensa. Afortunadamente a nadie se le ocurrió considerar por qué, aunque se encontraron 2 ametralladoras y un arsenal de revólveres y rifles en las ruinas quemadas, ninguno de los 350 policías, y Dios sabe cuántos mirones, no recibieron ni un arañazo después de una hora de fuego. Pero creo recordar haber visto una fotografía de una pared de ladrillos con destrozos causados por balas. Seguro, cuando se rodea un edificio con más de 300 sujetos ávidos de acción y se abre fuego, un buen número de balas entrarán por una ventana y saldrán por la otra. Mr. Abel se echó a reír. ¿Está usted diciendo que la policía, el FBI y la CIA disparaban unos contra otros? Damon hizo un gesto de indiferencia. Por $20 al año no se compran genios. El delegado creyó que debía hablar en defensa de su organización. Creo que debo recordar a usted que la CIA se encontraba allí solamente en calidad de consejera. La ley nos prohíbe hacer el trabajo doméstico sucio. Todos le miraron en silencio, hasta que Mr. Abel lo rompió con una pregunta dirigida a Damon. ¿Por qué ese individuo corrió con el gasto de contratar a Mr. Hell para el golpe, cuando la policía estaba perfectamente dispuesta a hacerse cargo? La policía hubiese podido hacer algún prisionero, y ese prisionero hubiera podido prestar declaración en el juicio que seguiría. Vaya, sí, ya entiendo. Damon se volvió hacia el primer ayudante. Escoja el grado resumido y pase rápidamente el resto de las operaciones conocidas de Hell. En rápido orden cronológico pasaron por la superficie de la mesa resúmenes de una acción tras otra. San Sebastián, patrocinador ETA 6. Berlín, patrocinador el gobierno alemán. El Cairo, patrocinador desconocido. Belfast,
patrocinador IRA. Belfast, patrocinador UDA. Belfast, patrocinador Gobierno británico, y así sucesivamente. De pronto, el registro se detuvo. Hace 2 años que se retiró, explicó Damon. Bueno, si está retirado, Mr. Abel alzó las palmas de las manos en un gesto que preguntaba por qué estaban tan preocupados si este era el caso. Por desgracia, Hell posee un sentido muy desarrollado del deber hacia sus amigos, y Asa Stern es un amigo. Acláreme algo. En el impreso ha aparecido algunas veces la palabra stunt. No la entiendo. Tiene que ver con el sistema de Hell para poner precio a sus servicios. Hell llama stunt a sus acciones y les pone el precio del mismo modo que lo hacen los especialistas del cine, basándose en 2 factores. Primero, la dificultad del trabajo y segundo, el peligro de fracasar. Por ejemplo, si un golpe resulta complicado por motivos de acercamiento difícil al objetivo o de difícil acceso a la organización, el precio será más elevado. Pero si las consecuencias del acto no son muy arriesgadas a causa de la incompetencia de la organización contra la que se realiza la acción, el precio es menor, como en el caso del IRA, por ejemplo, o la CIA. O bien tomemos un caso a la inversa, el último stunt de Hell antes de retirarse. Había un hombre en Hong Kong que deseaba sacar a su hermano de la China comunista. Para alguien como Hell, la cosa no era muy difícil, de manera que se podía imaginar que la tarifa sería relativamente modesta. Pero el precio de la captura sería la muerte, de modo que esa circunstancia hizo elevar el precio. ¿Se da cuenta cómo funciona? ¿Y cuánto recibió por ese determinado stunt? Bueno, es bastante raro, pero no recibió nada, en dinero. El hombre que lo contrató tiene una academia de entrenamiento para las concubinas más caras del mundo. Compra niñas lactantes todavía, en todo el Oriente, y las educa para un discreto trato social. Solo 1 de cada 50 alcanza el grado de belleza y habilidad requeridas para este comercio exclusivo. El resto sencillamente lo dedica a ocupaciones útiles y las libera a los 18 años. De hecho, todas las muchachas son libres de marcharse cuando lo deseen, pero como perciben el 50% de su tarifa anual, entre $100.000 y $200.000, normalmente siguen trabajando para él durante unos 10 años o más, o menos, y entonces se retiran en la flor de la vida con $500.000 en el banco. Este hombre tenía una alumna especialmente notable, su estrella, una mujer de unos 30 años que salía al mercado por $250.000 al año. Como pago por haber sacado a su hermano, Hell la tomó 2 años a su servicio. Ella vive con Hell ahora en su castillo. La mujer se llama Hannah, parte japonesa, parte negra, parte caucasiana. Como nota interesante al margen, esta academia de entrenamiento pasa por ser un orfanato cristiano. Las muchachas llevan uniformes de color azul marino y las mujeres que las entrenan visten hábito de monja. El lugar se llama Orfanato de la Pasión. Starr profirió un suave silbido. ¿Está usted diciendo que esta puta de Hell gana $250.000 al año? Me pregunto a cuánto sale el revolcón. En su caso, respondió Damon, aproximadamente a 125.000. El palestino sacudió la cabeza. Ese Nikolai Hell debe de ser muy rico, desde el punto de vista del dinero, ¿eh? No tan rico como uno podría imaginar. En primer lugar, sus stunts son caros de organizar, especialmente cuando se trata de neutralizar al gobierno del país en el cual tiene lugar el stunt. Para esto recibe información de un hombre que no hemos podido localizar, un hombre conocido como el Gnomo.
el gnomo recoge hechos comprometedores sobre los gobiernos y las figuras políticas. Hel compra esta información y la utiliza como chantaje contra cualquier intento por parte del gobierno para impedir sus actividades. Y esta información es muy cara. También gasta muchísimo dinero organizando expediciones espeleológicas en Bélgica, en los Alpes y en sus propias montañas. Es un gran aficionado de la espeleología, que es un deporte muy caro. Finalmente tiene su castillo. Durante los 15 años que hace desde que lo compró, se ha gastado algo más de $2 millones para restaurarlo a su condición original, importando a los mejores maestros albañiles, tallistas, ceramistas y Dios sabe quién más. Solo el mobiliario del castillo está valorado en un par de millones más. De modo que, dijo Mr. Abel, ese Hel vive con gran esplendor. Esplendor, supongo, pero primitivo. El chateau está completamente restaurado, sin electricidad, sin calefacción central, nada moderno, excepto una línea telefónica subterránea que le mantiene informado de la llegada y acercamiento de cualquier extraño. Mr. Abel inclinó la cabeza diciendo para sí mismo: de modo que un hombre de la nobleza del siglo XVIII ha creado un mundo del siglo XVIII para sí mismo, espléndidamente aislado entre montañas. ¡Qué interesante! Pero me sorprende que no regresara al Japón para vivir al estilo en que fue educado. Según tengo entendido, cuando salió de la prisión y descubrió hasta qué punto el americanismo había pervertido los modos tradicionales de vida y los códigos de ética del Japón, decidió marcharse y nunca ha regresado. Un acto de sabiduría. Para él, el Japón vivirá siempre en su recuerdo en lo que fueron tiempos más gentiles y más nobles. Es una lástima que sea un enemigo. Me hubiese gustado ese Mr. Hel suyo. ¿Por qué le llama usted mi Mr. Hel? Mr. Abel sonrió. ¿Es que eso le irrita? Cualquier estupidez me irrita. Pero volvamos a nuestro problema. No, Hel no es tan rico como usted podría imaginar. Probablemente necesita dinero, y esto nos podría proporcionar cierto acceso hasta él. Posee algunos millares de acres en Wyoming, apartamentos en media docena de capitales del mundo, una cabaña en los Pirineos, pero tiene menos de $500,000 en un banco suizo, y además están los gastos de sus expediciones subterráneas y de su castillo. Aun suponiendo que vendiese los apartamentos y la tierra de Wyoming, la vida en su chateau sería, de acuerdo con sus normas, una existencia modesta. Una vida de... ¿Cuál era la palabra?, preguntó Mr. Abel, sonriendo levemente para sí mismo, convencido de que estaba irritando a Damon. No sé lo que quiere decir. Esa palabra japonesa para cosas reservadas y declaradas como menos de lo que en verdad es. Shibumi. Ah, sí. De modo que, sin aceptar más stunts, nuestro Mr. Hel podría vivir una vida de Shibumi. Yo no estaría tan seguro, intervino Star. No con un escondrijo de 100 kilos por un disparo. ¿Querrás callar de una vez, Star?, ordenó Damon.